La presentación que voy a hacer hoy entonces se titula La escritura académica y profesional en humanidades, ciencias y salud en un programa de escritura y tiene que ver con el programa que coordino en la Universidad de Flores, Buenos Aires, Argentina. Adelante, por favor. En esta presentación se abordarán las razones para la instalación de un programa de lectura y escritura transversal a una institución de educación superior, una base teórica lingüística, una base teórica didáctica, una base teórica de gestión y los géneros abordados a lo largo de diferentes carreras en una institución universitaria. Adelante. La enseñanza de la lectura y la escritura de textos académicos y profesionales tiene como ámbito específico de formación la educación superior. Y esto ha dado lugar a la creación de programas institucionales. Adelante. Los programas institucionales tienen por objetivo principal guiar a los estudiantes en el desarrollo de habilidades para operar con textos que aborden contenidos disciplinares con diferentes propósitos, para llevar adelante con éxito una carrera universitaria y para prepararse para su desempeño profesional futuro. Adelante. ¿Qué entendemos aquí por programa de lectura y escritura en el nivel superior? Acciones pedagógicas sistemáticas a lo largo de las diferentes carreras de una institución para que los estudiantes logren experticia en la lectura, escritura y edición de textos académicos y profesionales y para que sistematicen los modos de acceso a nuevos géneros. Esto tiene que ver con el aprender a aprender, de manera que a través del proceso de enseñanza no solamente puedan acceder a los géneros que se trabajen en las materias específicas, sino además que puedan preparar a los estudiantes para que en el futuro puedan acceder a nuevos géneros por su cuenta, sin la guía docente. Adelante, por favor. Lo que voy a presentar aquí, como les dije, tiene que ver con el programa de lectura y escritura académicas de la Universidad de Flores, que coordino, y en el que trabajan como profesores la licenciada Jacqueline Judis, el doctor Martín Acebal, la licenciada Roxana García, la magíster Fira Schmiel y el profesor Juan Pablo Moris. Adelante. El perfil de los estudiantes de la universidad es de clase media baja o baja, proveniente de la zona de cercanía de la universidad. El 75% de estos estudiantes tiene una situación laboral activa. El 50% de los estudiantes con trabajo tienen alta carga horaria, entre 8 y 12 horas, lo que reduce enormemente su tiempo para asistir a las clases y estudiar entre clases. Tienen los estudiantes un amplio rango de edad, pero el 65% se encuentra entre los 17 y los 20 años, debió decir allí. La Universidad de Flores es una universidad de costo accesible, sin curso de ingreso, de manera que todos los estudiantes entran en diversas condiciones en relación con la lectura y la escritura. Adelante. En cuanto a los contenidos teóricos de los que dije que iba a presentar algunos conceptos, el primero tiene que ver con qué enseñar. Y lo que se enseña en uno de estos programas son habilidades de lectura y escritura. Las habilidades de lectura y escritura no se enseñan en el aire, no se enseñan solas per se, sino que se enseñan sobre la base de textos, entendiendo texto como unidades de lenguaje siempre en relación con su contexto y entendidos como productos, es decir, como unidades semióticas que producen significado, pero también como procesos, es decir, como unidades que pueden observarse en su despliegue y en cuyo despliegue puede uno tener acceso a los modos de producción de significado a través del uso de diferentes recursos lingüísticos. Adelante.
Lo que tenemos aquí es un modelo de lengua en contexto estratificados. Lo que se observa son unos círculos cotangenciales. La zona más clara representa el lenguaje, la zona más oscura representa el contexto y vemos, marcados por círculos de línea más fina, cómo cada uno de esos sistemas semióticos están a su vez estratificados. El contexto presenta dos estratos, el género y el registro. El lenguaje presenta tres estratos. El discurso, que tiene como unidad el texto, la lexicogramática, que toma como unidad la cláusula o la oración, y la fonografía, que toma como unidades las unidades tonales o las unidades gráficas. Las líneas rojas que ustedes ven allí representan el lenguaje y el registro organizados en sistemas que construyen distintos tipos de significado. Así encontramos en el lenguaje metafunciones, la metafunción interpersonal vinculada con la variedad de campo, con la variable, perdón, de campo en el registro, que construye el mundo interior o exterior que se representan en el texto. El tenor, que se realiza en la metafunción interpersonal del lenguaje, tiene que ver con las relaciones que se establecen entre los interlocutores y también con las valoraciones que a través del lenguaje se construyen acerca de los elementos del campo, tanto de las circunstancias, de los participantes como de los procesos, como de las circunstancias que construyen el campo en la metafunción interpersonal. Y finalmente encontramos la variable de modo en el registro, que se realiza a través de la metafunción textual en el lenguaje, que tiene que ver con el nivel de abstracción del lenguaje, que se relaciona a su vez con si el lenguaje es oral o escrito, y además que regula el modo como los significados se van relacionando en el lenguaje, en el texto, perdón, a través del lenguaje. Adelante. ¿Qué entendemos por género? Que es el concepto crucial para el trabajo que nosotros hacemos en la universidad. Es un proceso social. Un género es una actividad dividida en pasos o etapas con un propósito definido en el que los hablantes se relacionan como miembros de nuestra cultura. De una manera más sencilla, es un proceso social orientado a una meta, es decir, con un propósito definido, que se organiza en pasos o etapas. Es decir, esa meta no se alcanza de una sola vez, sino que se realiza a través de diferentes momentos en el texto. Adelante. También se puede entender el género como significado, añadiendo esto a la idea de proceso social. Es decir, el género, según Halliday y Martin, es un proceso social que se realiza en pasos o etapas y está orientado a una meta que integra opciones de campo, tenor y modo. Es además, o se puede entender también, como la integración de significados engendrados por el campo, el tenor y el modo como procesos sociales en relación sistémica. O finalmente, en términos de Martin y Rose, en términos de una lingüística funcional, los géneros se definen como configuraciones recurrentes de significados. Y estas configuraciones de significados representan o llevan a cabo las prácticas sociales de una cultura dada. Es decir, el género se entiende como significado y, dado que género y registro constituyen el contexto de un sistema semiótico que no tiene plano de realización, toma como plano de realización el lenguaje y se realiza a través de los distintos sistemas que constituyen el lenguaje. Adelante. Adelante otra vez. Lo que vemos entonces aquí
es cómo, esquematizado de otra manera, puede observarse las relaciones entre género, registro y lenguaje. Vemos cómo el género se hace cargo de la estructura esquemática de los textos, así como la construcción del campo tiene que ver con las actividades en instituciones sociales, el tenor con relaciones entre participantes de la interacción y el modo con el uso del lenguaje en la interacción social, y cómo esto, a su vez, está en relación de realización con las tres metafunciones del lenguaje que tienen a su vez sistemas que permiten realizar estos significados. Entonces, este esquema nos muestra cómo nosotros podemos tener en cuenta distintos momentos para el análisis de los textos. Adelante. En este cuadro podemos observar en la columna patrones semántico-discursivos y en la columna patrones léxico-gramaticales los distintos sistemas entre cuyas opciones el hablante selecciona los recursos que van a construir significado ideacional, interpersonal y textual para construir las variables de registro que a su vez se combinan en el género. Es decir, de esta manera, teniendo en cuenta estos recursos, es que nosotros podemos hacer un análisis lingüístico de los textos. Adelante. La segunda línea teórica a tener en cuenta tiene que ver con cómo enseñar, es decir, es la propuesta didáctica, teórico-didáctica, que derivamos a partir de la propuesta de la Escuela de Sydney dentro del marco de la lingüística sistémico-funcional. Tal como propone el modelo original, este modelo tiene 3 etapas, aunque no son exactamente las mismas que las del modelo de la Escuela de Sydney. El primer momento que coincide con el de la Escuela de Sydney es la deconstrucción de los textos. El segundo momento, la construcción de textos que, y esto es aporte original, tiene una subetapa que es la del diseño del texto y finalmente la edición de los textos, una etapa que no existe en el modelo de la Escuela de Sydney, que hemos incorporado por necesidades pedagógicas. Adelante, por favor. Todas estas etapas se realizan de la heteronomía a la autonomía, es decir, trabajando de manera conjunta en principio con los estudiantes, que luego trabajan en pequeños grupos y finalmente trabajan de manera individual. Omití decirles que atravesando todas las etapas, se encuentran también la negociación del campo y la determinación del contexto, que son aspectos que ya vamos a ver cómo se trabajan con los docentes de las disciplinas que se involucran en el proceso de enseñanza de los textos. Entonces les decía que estas actividades se llevan a cabo de manera conjunta primero, en pequeños grupos luego y de manera individual finalmente. Adelante. Este trabajo de la heteronomía a la autonomía supone un trabajo de modelaje de los procesos de escritura y lectura como actividad, del control de los procesos cognitivos involucrados y de la elección de opciones de género, discurso y léxico-gramática. Este proceso también implica el andamiaje, es decir, el acompañamiento del docente en la lectura y la escritura independientes, apoyo que se va retirando gradualmente a lo largo del proceso y que supone una didáctica explícita. El estudiante tiene que saber en cada momento qué es lo que están llevando a cabo como proceso y qué
elementos intervienen en ese trabajo a fin de que pueda realizarlo luego de manera independiente. De esta forma, él aprende a hacer el trabajo de lectura y de escritura para poder aplicarlo en situaciones cuando ya el andamiaje del docente se haya retirado completamente. Adelante, por favor. Como les decía, la negociación del campo y la determinación del contexto son procesos que se trabajan siempre a lo largo de la propuesta y que, dado que, como vamos a ver luego, este trabajo se realiza al interior de una materia y en asociación con el profesor de esa asignatura, estos dos momentos del trabajo, la negociación del campo, es decir, de los contenidos disciplinares y la determinación del contexto que tiene que ver con, por ejemplo, en qué circunstancias circula el género que se trabaja o quiénes son los interlocutores que van a intervenir en esa interacción, lo realiza fundamentalmente el profesor de la disciplina, que es quien tiene experticia en estos aspectos del texto. Adelante. La deconstrucción es el primer momento que trabaja el profesor de ciencias del lenguaje y que tiene que ver fundamentalmente con cómo se estructura el texto y qué recursos utiliza, adelante, para la producción de significado. ¿Qué involucra el trabajo de deconstrucción? El análisis del propósito social, de la estructura esquemática del texto y de las elecciones lingüísticas tanto del nivel de discurso como de lexicogramática, como de grafía, si fuera necesario, para entender cómo se produce significado en el texto. Adelante. Esto implica observar el lenguaje como recurso para la producción de significado. Es decir, no nos interesa meramente identificar qué recursos aparecen en el texto, sino cómo esos recursos se articulan entre sí para la producción de significado en el texto. Adelante. La segunda instancia es la instancia de construcción del texto. En este trabajo en el nivel superior no es posible realizar la escritura conjunta de los textos porque son sumamente extensos. Entonces la escritura conjunta solamente se utiliza para la enseñanza de algunos recursos fundamentales dentro del discurso de las ciencias, que tiene características muy específicas, como lo que llamamos metáfora gramatical o, por ejemplo, los recursos que se utilizan para la introducción de otras voces en el texto, es decir, distintas formas de proyección. Para ejercitar esos recursos sí utilizamos la escritura conjunta. Ahora, lo que sí se tiene en cuenta como importante para trabajar con los estudiantes es el diseño del texto, es decir, dada la estructura analizada en la deconstrucción, la estructura del género, reflexionamos y discutimos acerca de cómo distribuir los significados que se quieren trabajar en el texto a lo largo de esa estructura. Adelante, por favor. Finalmente, la etapa de edición, que como les decía es novedosa en esta propuesta, tiene como objetivo fundamental enseñar a los estudiantes a hacer un trabajo que nosotros, los docentes, generalmente esperamos que realicen por sí solos, sin un proceso de enseñanza previo. Es decir, nosotros recibimos los trabajos de los estudiantes, los corregimos, los devolvemos y esperamos que ellos puedan reelaborar su escrito teniendo en cuenta estas anotaciones al margen. Sin embargo, como hemos anticipado en otros trabajos y ha mostrado Estela Tapia en un trabajo reciente a través de investigación, los estudiantes no toman en cuenta
con demasiado entusiasmo las observaciones que los docentes hacen. Y esto ocurre por dos razones diferentes. O porque no las comprenden y entonces piensan que el problema es que el docente no entiende lo que el estudiante quiere producir en su texto, o porque de pronto encuentran que están en desacuerdo con esas observaciones, de manera que no las consideran para la reescritura. Entonces Estela Tapia dice, el docente ha perdido notablemente el tiempo en hacer este trabajo. Por eso nosotros incluimos el trabajo de edición conjunta, donde enseñamos a los estudiantes a hacer este trabajo de modificación, de edición de los textos, en el sentido de que un texto no está terminado para siempre una vez que ha sido escrito, sino que es necesario ir reelaborándolo hasta llegar a la versión final. Para ello, adelante por favor, para ello se tiene en cuenta, se reciben los trabajos de los estudiantes, se seleccionan algunos y se los presenta a los estudiantes nuevamente como para que se haga una deconstrucción de los textos. Entonces, ¿qué es lo que se tiene en cuenta? El propósito social de ese texto, su estructura esquemática y las elecciones lingüísticas al nivel del discurso, de la cláusula y de la grafía que se encuentran presentes en el texto elaborado por el estudiante. Entonces, el grupo completo discute si estos recursos se han utilizado de manera similar a la forma en que se trabajan en el texto que fue deconstruido originalmente como modelo. Entonces, se puede cuestionar el texto, el grupo puede cuestionar el texto, puede hacer las observaciones que considera necesarias en todos estos niveles para identificar si el texto construye el significado que necesita construir y al mismo tiempo si cumple con las expectativas que los lectores tienen con respecto a ese género. Adelante. Este es entonces el modelo global de enseñanza, el modelo global del modelo didáctico que nosotros aplicamos. Adelante, por favor. Lo que nos interesa ver ahora es un tercer aspecto, que es quiénes enseñan. En distintos contextos son diferentes las decisiones que han tomado en relación con esta cuestión, con esta teoría de gestión. Pero lo que nosotros hemos propuesto desde el comienzo de nuestro trabajo es que el trabajo de lectura, de enseñanza de la lectura y la escritura en la universidad debe hacerse mediante la combinación o el trabajo conjunto de lo que llamamos socios de enseñanza. Un profesor de ciencias del lenguaje asociado con un profesor de la disciplina, con el profesor o los profesores que trabajan en la materia donde el programa se instala. Y que estos profesores asociados tienen roles diferenciados en la clase. Adelante, por favor. ¿Cuáles son esos roles diferenciados? Los roles tienen que ver con la especialidad de cada profesor, de cada profesor. Esto no quiere decir que los profesores no puedan aprender entre sí lo que sabe el otro. Al contrario, esto implica un proceso de aprendizaje de los docentes, cada uno de la especialidad del otro. Lo que ocurre es que el nivel de experticia que cada uno va a alcanzar tiene que ver con su especialización. Entonces, este modo de trabajo lo que supone es que se potencia el trabajo de uno y de otro. ¿De qué se hace cargo el profesor de ciencias del lenguaje? De lo que tiene que ver con los aspectos lingüísticos del trabajo, de la deconstrucción conjunta, de la reflexión conjunta sobre el diseño del texto, de la construcción conjunta en el caso de que se haga y de la edición conjunta de los textos de los estudiantes. ¿De qué se hace cargo el profesor de la disciplina? De la negociación del campo, porque allí está su especialidad, de la discusión del contexto social externo al texto y de la reflexión sobre las relaciones interpersonales. Adelante, por favor.
trabajo se logra en conjunto mediante un dispositivo que nosotros llamamos negociación entre socios de enseñanza. Este dispositivo se lleva a cabo antes, durante y después de las participaciones del programa en las clases, tiene carácter propositivo, regulativo y evaluativo, es reiterado en cada implementación con el objetivo de mantener la relación a lo largo de los ciclos lectivos y además logra la conformación de un equipo de trabajo estable. Adelante, por favor. Un equipo que se vuelve estable porque se tiende a mantener el trabajo siempre en las mismas materias de una carrera. ¿Qué se negocia? El rol de la lectura y la escritura en la materia, es decir, se va a usar para el aprendizaje, se va a usar para la evaluación, la planificación de las actividades de lectura y escritura a lo largo de la asignatura, determinando los momentos en los que contribuyan al aprendizaje y otros a la evaluación, identificación y caracterización de los géneros que los estudiantes tienen que abordar, y esto se hace en un trabajo conjunto entre el experto en el género, el que conoce el género, que es el docente específico de la materia, y el especialista en ciencias del lenguaje, que es el que lo analizará teniendo en cuenta su contexto, su estructura y sus rasgos discursivos y léxico-gramaticales. También trabajarán en la elaboración de consignas y rúbricas para evaluar el trabajo de los estudiantes y que luego serán negociados con ellos, porque los estudiantes tienen que ser conscientes de aquello acerca de lo cual van a ser evaluados. Y finalmente, negocian la cantidad de participaciones de los profesores de ciencias del lenguaje en el curso dictado. Y esto generalmente intentamos nosotros que llegue a 4 participaciones. Una de deconstrucción, una segunda de reflexión sobre el diseño del texto, y luego 2 de edición conjunta, de manera que los estudiantes tengan la posibilidad recursiva de retrabajar la escritura de sus textos hasta poder hacer la entrega final. Adelante, por favor. Lo que vamos a ver ahora es cómo se trabaja a lo largo de las distintas carreras en la Universidad de Flores. Vemos, por ejemplo, la carrera de psicología que tiene como profesor de ciencias del lenguaje a la profesora Jacqueline Giudice, que trabaja en una serie de materias a lo largo de la carrera de psicología, como por ejemplo Psicología de la Salud, donde se trabaja un informe breve de investigación sobre la base de encuestas. Los estudiantes hacen una serie de encuestas acerca de, por ejemplo, qué significa la felicidad para adultos de 65 años, y a partir de la información etnográfica que han relevado y aplicando un marco teórico propio de la disciplina, elaboran un informe breve de investigación. En Psicología del Aprendizaje 1, trabajan con una ponencia, con la elaboración de una ponencia que además de presentar por escrito, trabajan en una presentación oral. Estas ponencias tienen una estructura que se ajusta a lo que se proponen en circulares reales de congresos que se utilizan como cada año como ejemplo para que los estudiantes aprendan a adecuar su trabajo a las presentaciones en congresos de acuerdo con lo que se solicita en circulares. Una práctica que llevan a cabo los profesionales que se dedican a la investigación. En Psicoterapia Individual y Grupal 1 se trabaja con reseñas de artículos de investigación publicados en revistas indexadas, de manera que otra vez aquí hacen los estudiantes un trabajo que se aproxima al trabajo profesional y han producido textos interesantes que de hecho han sido publicados en una revista interna de circulación interna en la universidad. Por otro lado, en Psicoterapia 2, los estudiantes realizan un primer análisis de caso que trabajan
sobre la base del análisis de un caso a partir de un marco teórico presentado por la materia y que elaboran como póster para presentar en un congreso. En cambio, en taller de casos, también elaboran un análisis de caso, pero ya con otro nivel de exigencia en cuarto año, en una materia donde distintos especialistas presentan casos reales y los analizan desde su perspectiva teórica, y se les pide a los estudiantes que tomen algunos de esos casos, elijan otro marco teórico, lo analicen desde esa perspectiva y hagan además propuestas de intervención justificada teóricamente para presentar en forma escrita y también oralmente en una simulación de Ateneo. Adelante, por favor. En la carrera de psicopedagogía, que es la que vamos a ver a continuación y que también está a cargo de la profesora Jacqueline Giudice, los estudiantes trabajan en 3 momentos. En primer año presentan una monografía donde hacen el análisis de una película a la luz de un marco teórico, lo que también se vuelve entonces un análisis de caso. Psicología del aprendizaje 1, como lo comparten con psicología, también hacen el trabajo sobre la ponencia, y en informe de práctica hacen un informe de práctica preprofesional. Los estudiantes hacen prácticas preprofesionales a lo largo de una serie de años y luego hacen este informe cuando están terminando la carrera con una propuesta de intervención ideal, también justificada con marco teórico. Adelante, por favor. Vamos a ver ahora la carrera de abogacía, si no me equivoco, perdón, no, de física y de actividad física y deporte, donde trabaja el doctor Martín Acebal como representante del programa de escritura y de lectura y escritura académica, y es una carrera que forma licenciados y profesores en actividad física y deporte. En la materia pasantía 1, que está en primer año de la carrera, se hacen 2 trabajos, uno en cada uno de los cuatrimestres, pues la materia es de dictado anual, y en cada cuatrimestre los estudiantes presentan un informe de observación. En el primer año sobre educación no formal, en el segundo año sobre educación formal, es decir, que asisten a las escuelas a observar cómo se trabaja. El informe de observación es un macrogénero que incluye información contextual como informe descriptivo, más una descripción institucional que es una justificación, un texto más argumentativo, y un relato de la práctica observada más una conclusión. Entendemos por macrogénero, entonces, una serie de textos breves de distintos géneros elementales que se articulan entre sí para lograr un propósito final. En la materia psicología evolutiva, trabajan los estudiantes elaborando un informe descriptivo de conceptos como respuestas a preguntas de parcial. Por ejemplo, en un caso tienen que responder a la pregunta: describa el concepto de madre suficientemente buena, donde los estudiantes tienen que elaborar un texto que responda precisamente a las características del género elemental, informe descriptivo, pero tomando una categoría teórica como elemento a describir. En didáctica general se hacen análisis interpretativos de películas a la luz de paradigmas educativos, lo que resulta también un análisis de caso. En metodología de la investigación, los estudiantes trabajan en relación con la preparación para su trabajo final y por lo tanto lo que hacen es analizar tesinas. Entonces, ¿qué tienen que elaborar como trabajo escrito? Una justificación, un texto argumentativo donde deconstruyan una tesina de grado a la luz de conceptos de la metodología de la investigación y entonces tengan que justificar por qué cada uno de los pasos de ese texto tiene la función que tiene.
En deporte recreativo producen un informe de lectura oral. Y aquí es interesante decir que todavía en esta materia, por ejemplo, hace falta una mayor continuidad y profundización de la negociación entre pares, que no siempre se logra de manera satisfactoria en la primera instancia, sino que a veces lleva una, dos o tres instancias que a veces se traducen en años, para lograr un buen acuerdo entre los docentes y un trabajo eh, conjunto que resulte efectivo para el trabajar con los estudiantes. Y finalmente, en esta carrera vemos el trabajo en la materia trabajo de investigación, vemos que se concentran los estudiantes por decisión de su docente en la elaboración de la revisión bibliográfica, ya que la docente considera que es una de las partes del texto que resultan de mayor dificultad para los estudiantes. Y entonces trabajan en la selección de la bibliografía y en la construcción del texto que da cuenta de la revisión bibliográfica. Adelante, por favor. En la Facultad de Derecho vemos, en cambio, que el trabajo que se realiza va orientándose gradualmente hacia los textos más profesionales. El primer año en metodología del estudio de la ciencia jurídica se trabaja con fallos de la Corte Suprema y se observa la función de algunos géneros elementales como el relato, la descripción, la definición, la justificación en ese macrogénero. Y finalmente se trabaja con justificación como género elemental como respuesta a una pregunta de parcial para que tengan un especial entrenamiento en el texto argumentativo. En derecho romano se trabajan más géneros elementales a la luz de la consigna de parciales que la profesora provee para ensayo de los estudiantes. Entonces, a partir de la lectura de un manual, la profesora elabora una serie de preguntas que demandan como respuesta la elaboración de distintos géneros elementales, como por ejemplo el informe descriptivo, como la explicación de causas y consecuencias, como la justificación. Es decir, distintos géneros para que los estudiantes tengan oportunidad de ensayarlos, porque luego esos géneros van a funcionar en los macrogéneros profesionales. Por ejemplo, en responsabilidad civil, trabajan más profundamente en los hechos de un fallo. Es muy importante para la formación de un abogado aprender a seleccionar los eventos que construyen un caso para poder después hacer una demanda o para poder fallar en el caso de que lleguen a la instancia de ser jueces. Esto entonces se toma como trabajo en responsabilidad civil y luego tienen los estudiantes que hacer una monografía a partir de otro fallo. En cambio, en Derecho Procesal 2 y en Práctica Forense 3, pueden ver ustedes cómo la profesora Roxana García, que es la representante del programa en esta carrera, los guía a los estudiantes junto con la profesora de la materia en la elaboración de demanda, contestación y alegato en un caso, o demanda de juicio ejecutivo, oposición de excepción y contestación a la oposición, que son todos géneros profesionales que los abogados necesitan aprender a elaborar, a producir, para poder desempeñarse profesionalmente. De hecho, esto es una preocupación de las autoridades de la carrera, que desean incluir más instancias de enseñanza de la producción escrita y oral para la formación de profesionales del derecho. Adelante, por favor. Vamos a ver ahora el trabajo que en la Facultad de Ingeniería realiza la profesora Mira Schmiel
Y, por ejemplo, en la carrera de Ingeniería Ambiental vemos cómo en los dos primeros momentos, en primer y tercer año, se trabaja con un género que es la revisión bibliográfica, también en distintos grados de profundidad, uno en primer año y otro en tercer año, donde se les enseña a los estudiantes a seleccionar bibliografía y a elaborar la revisión bibliográfica para su futuro trabajo como investigadores. En cambio, en tercero, en el segundo cuatrimestre de tercer año y en el segundo cuatrimestre de cuarto año, en materias como seguridad y salud en el trabajo y residuos, que son materias que se comparten con otra carrera, la licenciatura en seguridad e higiene, vemos cómo se trabajan con dos géneros profesionales. Un plan de seguridad e higiene que todo profesional debe poder hacer y un informe técnico. Adelante, por favor. La profesora Mira Schmiel también trabaja en la carrera de seguridad e higiene, donde, como vemos también, en primer año trabajan con un informe de lectura, en segundo año con un análisis de caso en el marco de una materia que se llama Derecho de Trabajo y Relaciones Laborales, porque allí se relata, por ejemplo, el caso de un accidente de trabajo y a la luz de marcos teóricos del derecho se analiza como para poder ver las consecuencias jurídicas que ese hecho va a presentar. De la misma manera, en ergonomía se trabaja con análisis de caso para analizar, para construir un caso y analizarlo a la luz de contenidos teóricos de esa disciplina. Y finalmente, como dijimos antes, residuos que se comparte con la carrera de ingeniería, trabaja con un informe técnico. Finalmente, me gustaría presentarles el trabajo que se hace, adelante por favor, en la carrera de arquitectura. Es un trabajo incipiente, estamos empezando en este cuatrimestre a trabajar allí y es interesante esta carrera cuyo trabajo está de lectura y escritura está a cargo del profesor Juan Pablo Moris. Es interesante, les decía, porque se desarrolla a lo largo de la materia diseño arquitectónico que va de primero a sexto año y que va trabajando en la interpretación de lo que se hace o de los significados que se construyen en un texto, digámoslo así, que se elabora con otro sistema semiótico, ya sea que se trabaje en plano o en maqueta. Entonces, los estudiantes están acostumbrados a trabajar con ese tipo de lenguaje y lo que buscan los docentes es llevarlos a reflexionar de manera que puedan elaborar lo que se llama memoria descriptiva y memoria crítica. Entonces vemos cómo en el trabajo de primero a sexto año se va a ir trabajando gradualmente de una memoria descriptiva a una memoria crítica. La memoria descriptiva implica la caracterización del trabajo que se hace en el lenguaje proyectual, teniendo en cuenta aspectos técnicos y utilizando un lenguaje técnico, mientras la parte crítica de esa memoria, que luego será una memoria crítica, utiliza otro tipo de lenguaje, que es el lenguaje de la crítica del arte, lo que será entonces todo un desafío para trabajar, porque vamos a tener que profundizar en dos tipos de lenguaje diferentes, típicos del lenguaje arquitectónico, el técnico y el de la crítica artística. Adelante, por favor. Como reflexiones finales, entonces, podemos decir que para instalar un programa transversal a las carreras se requiere una teoría lingüística, una teoría didáctica y una teoría de gestión. Perdón. Cada carrera requiere la enseñanza de diferentes géneros en diferentes materias y esto requiere del trabajo de ambos profesionales para poder hacer una deconstrucción minuciosa de los géneros y macrogéneros en juego para poder
enseñarlos. Entonces, evidentemente, el trabajo es arduo, el trabajo necesita tanto del profesional en ciencias del lenguaje como del profesional especialista en la disciplina que esté en juego. Es importante que el trabajo se realice al interior de las materias porque eso permite la inmediata asociación que el estudiante hace entre el trabajo escrito y la práctica investigativa o profesional, y cómo este trabajo también tiene que estar fundamentado didácticamente y lingüísticamente para que sea efectivo. Bueno, esto era lo que quería compartir con ustedes, de manera que les agradezco mucho su atención y quedo a disposición para los comentarios o las preguntas que quieran hacer. Les pido perdón también por la llamada telefónica que recibí en mitad de la conferencia, pero no había bajado el teléfono. Disculpen. Bueno, Estela, muchísimas gracias por tu intervención y por compartirnos la sistematización del programa que coordinas. Comenté al principio que las preguntas se recibirían por correo, a mi correo, pero pues no han llegado. Igual yo podría empezar con algunas, ¿te parece? Me parece perfecto. Bueno, pues una que tengo es la variación de los géneros por los programas. O sea, ¿cómo definen con los profesores y cómo se crean esos nombres de los géneros, si los negocian, si ustedes llegan con algunos, si ellos se vuelven conscientes de esos géneros mientras hablan con ustedes? Esa es una. Y otra es si están haciendo algún tipo de microinvestigación al interior de cada de esas experiencias de intervención. O sea, están conceptualizando los géneros, están conceptualizando las transformaciones en el aula, o los cambios en los profesores, o los cambios en los estudiantes. Esas dos preguntas. Muchas gracias, Elizabeth. En principio, con respecto a la primera pregunta, ocurren diferentes situaciones en la negociación entre pares. En algunos casos, los docentes tienen muy claro qué es lo que quieren. Por ejemplo, una docente de la carrera de ingeniería ambiental es una eximia investigadora que tiene muy en claro los géneros académicos. Y entonces le interesa preparar a los estudiantes o ir preparando a los estudiantes para que elaboren un artículo científico en el futuro. Entonces, primero tiene interés en que aprendan a hacer el artículo y nosotros le planteamos la dificultad que eso presenta porque los estudiantes no tienen datos para elaborar un artículo científico. Y el hecho de que la materia está solamente en el tercer año también vuelve difícil la elaboración de un género tan complejo. Entonces le proponemos concentrarnos en un aspecto del artículo y ella elige la revisión bibliográfica porque considera que es uno de los aspectos más difíciles. Otros que tienen muy en claro cuáles son los géneros que hay que trabajar son los que se dedican a la práctica profesional. Entonces, por ejemplo, los psicólogos que trabajan muy claramente con análisis de caso son conscientes de los géneros, o los abogados cuando dicen, bueno, que tenemos que trabajar con la demanda, con la contestación, bueno, y con otros géneros que de memoria yo no me acuerdo cómo se llaman, discúlpenme, pero de lo que no son conscientes es de cómo esos géneros son macrogéneros que surgen de la articulación de géneros elementales, que son microtextos que tienen diferentes características y que se ponen en relación para lograr un propósito final.
Entonces nosotros les vamos mostrando esto, cómo los distintos momentos del texto tienen características diferentes del lenguaje y se proponen distintos propósitos locales. Entonces de ahí surge, por ejemplo, la necesidad de ir enseñando géneros elementales en algún otro momento de la carrera, preferentemente en momentos tempranos, para después llegar a la elaboración de géneros más complejos. Entonces yo diría que hay una mezcla entre las opciones que vos me preguntabas, ¿no? Es decir, se dan distintos tipos de situaciones y por eso es que la elección del género y su caracterización surge precisamente de la negociación entre el especialista en la disciplina y el especialista en ciencias del lenguaje, y que cada uno aporta su conocimiento. En cuanto a la segunda pregunta, que era con respecto a la investigación, nosotros en este momento estamos llevando a cabo una investigación que tiene como objetivos analizar la evolución del trabajo de los estudiantes. Entonces vemos cómo en las diferentes versiones que van presentando producen mejores textos hasta llegar, digamos, a la mayor evolución posible en cada año. Nos falta, y tenemos como problema, digamos, cómo mostrar la evolución desde el primer año hasta el último, porque como van trabajando distintos géneros, las características discursivas de los textos van variando. Bueno, ese es uno de los problemas que tenemos que resolver para esta instancia de investigación. Y otro de los objetivos del trabajo es evaluar cómo evoluciona la negociación entre pares. Digamos, de qué manera el trabajo de negociación entre pares va logrando su propósito y va modificando la tarea que se propone hacer al inicio hasta la que se instala definitivamente. También nos interesa ver qué cambios de gestión se producen a otro nivel, a un nivel jerárquico superior, porque la instalación de programas de lectura y escritura requiere de cambios en la carrera. Entonces, bueno, también nos ocupamos de analizar esto. Y por supuesto que se cuela un objetivo que nosotros no habíamos previsto en esta investigación, pero que, a ver, es imprescindible porque al trabajar con el análisis de géneros, digamos, tenemos que hacer investigación sobre ellos. Entonces, bueno, por ejemplo, la profesora Roxana García está haciendo un trabajo sobre el género demanda para caracterizarlo. Digo esto como un ejemplo. El profesor Juan Pablo Moris, por ejemplo, está trabajando con la caracterización de la memoria descriptiva y de la memoria crítica, y así la profesora Jacqueline Giudice trabajó con el análisis de caso, etcétera. Muy bien. Bueno, aquí ya están llegando las preguntas. Y acá en el auditorio también hay. Entonces, vamos a escuchar acá una del auditorio y voy organizando las que hemos recibido. Muy buenos días. Buenos días. Mira, mi pregunta es la siguiente. Yo quisiera saber en esa negociación si también hay una negociación en lo que es la evaluación. ¿Quién sería de pronto encargado de la evaluación? Gracias. ¿Cómo no? La evaluación tiene que ver con la evaluación de la materia. Por lo tanto, el responsable de la evaluación final es el profesor de la materia específica de la carrera, que es el que evalúa, ¿no es cierto?, el aprendizaje de los contenidos. Ahora, el aprendizaje de los contenidos se pone de manifiesto a través del texto escrito y del texto oral que los estudiantes presentan en cada caso. Y allí interviene entonces el profesor de ciencias del lenguaje
y entonces hay otra vez una negociación con roles diferenciados. El trabajo del profesor de letras tiene que ver con evaluar el texto, mientras que el profesor de la materia evalúa, por un lado, el texto, pero fundamentalmente el aprendizaje de los contenidos. Bueno, entonces acá hay una pregunta. Dice, nos gustaría que la doctora Estela Moyano describiera cómo se realiza el trabajo conjunto entre especialista de lengua y profesor disciplinar al interior de una asignatura en un género específico. ¿Cómo no? En la clase de deconstrucción del género, hace la primera presentación, la hace el profesor de la disciplina, que invita a presentarse al profesor de ciencias del lenguaje, el propio profesor de la materia específica, el que presenta el programa, y eso para nosotros tiene un valor muy importante porque muestra el nivel de asociación entre ambos profesionales frente a los estudiantes. Lo que es importante para que el estudiante entienda que no se trata de un trabajo adicional, el trabajo con los textos, sino que es integrado al trabajo con la materia. El profesor de letras presenta el género e invita al profesor de la materia a que caracterice el contexto en el cual ese género aparece, ese género circula, para que explique quién demanda la presentación de ese escrito, quiénes son los interactores, ¿no es cierto?, quiénes interactúan alrededor de ese texto, etc. Luego, es el profesor de ciencias del lenguaje el que hace la deconstrucción lingüística del texto, y entonces presenta la estructura, los recursos lingüísticos más relevantes, los que muestran cómo esos recursos lingüísticos construyen significado. Si se trata de un macrogénero, lo va analizando por partes, etc. En la clase de diseño del texto, nuevamente trabajan en conjunto. Trabajan en conjunto, ¿por qué? Porque aquí hay una reflexión acerca de cómo se van a distribuir los contenidos en la estructura. Entonces, todo lo que tiene que ver con la estructura lo trabaja el profesor de lenguaje y al mismo tiempo va interactuando con el profesor de la materia, quien va discutiendo con el estudiante, que es el que hace la propuesta de cuáles son los contenidos que va a introducir en cada parte, lo que tenga que ver con el campo de la disciplina. Y finalmente, en el momento de la edición de los textos, toda la parte lingüística la trabaja el profesor de ciencias del lenguaje en relación con el estudiante, porque el estudiante participa del análisis de esos textos, y a veces aparecen problemas de construcción de significado, y entonces allí se hace necesario el conocimiento profundo del campo, porque a veces el especialista en letras no percibe el problema de contenido que se presenta. Y entonces ahí el rol del docente de la materia es, ¿no es cierto?, decir, bueno, aquí esta parte del texto presenta problemas en cuanto a la construcción de significado disciplinar. Y entonces se invita a los estudiantes a hacer propuestas para el mejoramiento de ese segmento para llegar a una formulación más adecuada del texto. Bien, aquí hay otras dos preguntas. Esta dice, ¿cuál es la diferencia entre el seguimiento que se puede hacer del desarrollo de habilidades escritas cuando el acompañamiento de los cursos asociados anuales
son como con un mismo profesor que los ve durante diferentes periodos y en diversos cursos asociados en relación a experiencias con diferentes docentes que se trabajan en el proceso formativo. Está larga. No sé si me queda clara la pregunta. Sí, dale. ¿Qué entendiste tú? Yo te digo también que estoy bien. Me parece que que la pregunta es qué diferencias hay entre trabajar con un mismo profesor a lo largo de la carrera, con un mismo profesor disciplinar a lo largo de la carrera, o con distintos profesores disciplinares a lo largo de la carrera. Sí, yo entiendo lo mismo, pero en el marco del programa de ustedes. O sea, si el profesor de letras acompaña al mismo profesor en el mismo curso, perdón, en distintos cursos, pero a lo largo de la carrera, o el profesor de letras está acompañando a distintos profesores en distintos cursos. Bueno, en general se da esta situación. Nosotros asignamos un profesor de letras a cada carrera. Y el profesor acompaña a diferentes profesores disciplinares a lo largo de la carrera, porque lo que se va eligiendo son las materias y si bien es importante, digamos, que el profesor esté de acuerdo, porque eso es relevante en el proceso de negociación y en la presentación frente a los estudiantes, lo central es cuáles son las materias a trabajar. Entonces, no necesariamente siempre son los mismos docentes. En otros casos ocurre que, bueno, de pronto se repiten los profesores, porque, como en el caso de Derecho, la profesora Guadalupe Lata enseña 2 o 3 de las materias donde participa la profesora García. Muy bien. O sea que eso es variable y depende de cuáles sean las materias que se elijan. Claro, tal vez la pregunta también tiene que ver con si han sistematizado como el impacto del programa, si es una ruta o la otra. O sea, si trabajo con el mismo profesor. No, eso no lo hemos trabajado. No. Se ha ido dando de diferentes maneras y nosotros no nos hemos ocupado de sistematizar. Por supuesto que cuando el profesor se repite, el trabajo de negociación es más sencillo. Claro. Está prácticamente allanado el camino y lo único que hay que trabajar de diferente manera es la especificidad de la materia. Pero, por ejemplo, en el caso de arquitectura, hay un equipo docente estable a lo largo de los 6 años y si bien algunos de los docentes van variando, los responsables de la materia son siempre los mismos y entonces la negociación es global. Digamos, se trabaja con el mismo grupo de docentes en relación con toda la carrera y eso es muy interesante en términos de resultados de la negociación propiamente dicha, según lo que estamos pudiendo ver en este primer cuatrimestre, digamos, en esta primera experiencia que estamos teniendo en arquitectura. Muy bien. Bueno, acá hay otras 2 preguntas. Dice, ¿cada profesor hace la solicitud del acompañamiento o está establecido en algunos cursos o es política? ¿En acompañamiento se hace en el aula o son remitidos? O sea, como que fueran tutorías. Son 2 preguntas. ¿Ya han podido percibir transformaciones positivas? Bien, son 3 preguntas entonces. A ver si recuerdo bien cuál era la primera. ¿Los profesores solicitan se establecen los cursos o es política de la universidad? El trabajo de designación de las materias se hace en una negociación entre la coordinadora del programa y las autoridades de la carrera. Puede ser con el decano o decana de la facultad o con el director o directora de carrera, según el nivel, digamos, de delegación, según el estilo de gestión que tengan el decano o decana de la facultad, ¿no es cierto? Entonces, lo que se hace es indagar
junto con estas autoridades, cuáles materias serían las más convenientes para instalar el programa. Entonces lo que se propone es que sean materias troncales, esto es, que sean las materias eje de la carrera. Por eso, por ejemplo, en arquitectura se hace en diseño arquitectónico. O, por ejemplo, en la carrera de Derecho, en una serie de derechos. Esto entonces se hace en negociación. También se tiene en cuenta, además de la troncalidad, la disposición de los docentes, porque si el docente no está dispuesto a que se trabaje con ellos, entonces preferimos elegir otra disciplina, otra materia. En cuanto al modo de trabajo, se hace al interior de la clase, de la materia. Se asignan partes de clase de la materia para llevar a cabo el trabajo y están presentes los dos profesores. Es decir, que no se hace por remisión, sino que se hace en la misma clase de la materia. Y finalmente, con respecto a los resultados, efectivamente lo que venimos viendo hasta el momento es un grado de evolución muy interesante en la escritura de los estudiantes. Bueno, otra pregunta es, ¿cómo es el apoyo institucional que su programa recibe? Bueno, esto es muy importante, porque, digamos, nosotros tenemos el respaldo del rectorado. Para poder institucionalizar, en nuestra experiencia por lo menos, y en experiencia de otros especialistas, la propia Paula Carlino o el doctor Beiserman lo plantean también, digamos, es necesario para poder instalar un programa, es fundamental su institucionalización. Y esa institucionalización, en nuestra experiencia, solamente se puede lograr cuando se negocia su instalación con las autoridades máximas de la universidad. Por ejemplo, en un programa, en una universidad privada como la Universidad de Flores, se requirió el acuerdo del rectorado, fundamentalmente, y el apoyo del Consejo Superior. En una universidad pública como la Universidad Nacional de General Sarmiento, para la instalación del PRODEAC fue necesario la aprobación del Consejo Superior. Digamos, tuvimos el apoyo de directores de institutos, pero fundamentalmente se instala el programa cuando lo apoya el Consejo Superior. Es decir, las instancias superiores de gobierno son las que permiten institucionalizar e instalar definitivamente un programa en una universidad. Bueno, Estela, esas eran las preguntas. Pues agradecemos nuevamente tu intervención, y sobre todo lo que decía, pues que nos das la oportunidad de conocer de manera sistemática cómo han decidido iniciar el programa. Pensamos que quedamos con la expectativa de las investigaciones de las que nos compartiste también y conocer, pues no solo metodológicamente cómo funcionan, sino los resultados de esos trabajos. Y bueno, seguro seguiremos en contacto. Bueno, muchísimas gracias a toda la audiencia, muchas gracias por el interés y las preguntas, y especialmente muchas gracias a ti, Elizabeth, y a la Universidad Autónoma de Occidente por esta invitación que me ha permitido tomar contacto con tantos asistentes presenciales y por streaming. Así que ha sido un honor para mí estar frente a ustedes y nuevamente muchísimas gracias. Muchas gracias a todos y nos comunicamos de nuevo iniciando el siguiente semestre. Esperamos seguir contando pues con otros colegas de América Latina y seguir nuestra conversación. Muchas gracias.